Yo nací en Bahía Blanca, en el año 1918. Mis padres, oriundos de Ingeniero White. Y mi padre tenía un amigo que tocaba el violín. Y algunas de esas noches de invierno él venía a casa y con su violín tocaba algunas cosas. Y ahí yo conocí lo que era un violín. Y, no sé, parece que me gustó el instrumento, porque al poco tiempo yo andaba con 2 palos haciendo que tocaba el violín. Y en vista de eso me compraron un instrumento y ahí empecé a estudiar. El cine era mudo en aquella época. Ustedes son muy jóvenes, no lo saben eso. Las orquestas que había en los cines, que en cada cine generalmente había una orquesta o un pianista si el cine no era muy bueno o muy grande. Entonces había orquestas que tocaban debajo de la pantalla. El pianista se ponía mirando a la pantalla. Generalmente era el que llevaba la batuta. Él miraba la película y según lo que pasaba allá arriba, era lo que se tocaba. Si era música dramática o si era música alegre, era lo que ahora se llama la banda sonora, ¿no es cierto? La iban ilustrando de esa manera. En esos cines, las orquestas que actuaban eran formadas generalmente por profesores que venían, casi siempre de Buenos Aires, lógicamente. Y allí vinieron Bilotti, Savioli, y estos músicos hacían escuela aquí, porque el que iba al cine y escuchaba un instrumento, un clarinete o un violín era más famoso, más conocido, el piano también, pero un clarinete, una flauta. Toda esa gente, cuando el cine dejó de ser mudo, se quedó sin trabajo, pues ya no había más orquestas en los cines. Pero mientras tanto algunos empezaron a enseñar sus instrumentos. Bilotti, que tuvo una gran escuela muy conocida, Savioli, que fue mi maestro, tuvo otra escuela de música muy conocida, otra Amadori. Los maestros que en aquellas épocas empezaron con la enseñanza fueron los antiguos músicos de las orquestas de los cines. Bueno, allí, por ejemplo, la inauguración de la Radio Parque de Mayo, que estaba a la entrada del Parque de Mayo en los estudios, se formó un trío integrado por Savioli, violín, Brambilla, violonchelo, y Oscar Orsari, piano. He nombrado a Oscar Orsari, para mí, el mejor pianista que tuvo Bahía Blanca. Quiero decir, nombro a los dos porque yo me crié allí prácticamente, entré cuando tenía 17 años, y se hizo una serie de cosas porque se hace orquestas de todo tipo, de todo género, teatro, en fin, había una actividad muy grande, artística. Entonces, la radio vino a cumplir eso que dejó pendiente el cine. Estudiaba el violín porque me gustaba. Jamás pensé que iba a ser un profesional. En aquella época ni soñaba con eso. Pero después mi padre murió muy joven, lamentablemente, pero mi madre insistió en que yo debía seguir estudiando, me proporcionó los medios y yo lo seguí efectivamente. Y yo tenía 17 años y estaba buscando un empleo. Hacía rato que lo buscaba y no se conseguía en ninguna parte. Entonces probé aquí y allá, pero pagaban tan poco y era tan feo lo que había que hacer. Nada que ver con la música, ¿no es cierto? Entonces, un buen día me ve uno de los músicos de orquesta típica, Antonio Totti, un gran valor que tuvo Bahía Blanca, tocaba el bandoneón muy bien. Y me llamó, dice, ¿no querés? Pibe, me decía, porque ya era un chico, claro. ¿Querés venir a tocar conmigo? Me ofreció esto y aquello. Y enseguida a la radio Lu2. Claro, de repente a mí se me abrió un panorama inmenso, porque me ofrecían tocar en esa y en otras orquestas, lo que cayera. Me pagaban lo que yo no hubiera soñado nunca. En ningún empleo me hubieran pagado eso. Así que yo tocaba el cielo con las manos. Paralelamente, la vida del músico, además de la radio, las orquestas de tango o
o melódicas, de lo que fuera, tenían mucha vida en las confiterías. Acá en Bahía Blanca había una cantidad de confiterías con orquestas de todo tipo. El Café Costa Rica, donde ahora está la Corporación, en Alsina. Cruzando, donde ahora está una tienda de hombres, frente a la plaza, el Café Central Muñiz, siguiendo el cine, que después tuvo varios nombres porque cambió de dueño varias veces. Más adelante había otro café que era japonés o algo así. Acá, frente a la plaza, donde había el restaurante Roma de los Torquati, había un restaurante donde tocó Carlos Di Sarli. En fin. Y además había bailes, kermeses, todo tipo de fiestas donde siempre llevaban orquesta. Los picnics. La familia se iba con su merienda a la mañana a una de las quintas que había en las afueras, y ahí merendaban y después bailaban. Y ahí van las orquestas, inclusive yo, y tocábamos. Después vinieron los cabarets, el que le gustaba la vida nocturna iba a tocar allí, cosa que a mí no me interesó mucho nunca, pero además yo tenía mucho trabajo. Pero quiere decir que la vida era intensa, el músico tenía una fuente de trabajo muy grande, cosa que ahora no existe casi eso. Hay algunas cosas, pero las radios desaparecieron en ese sentido, ¿no es cierto? No hay números vivos de ninguna especie. Y todo eso, para nosotros, para los músicos, fue reemplazado en su momento, en buena hora, por la orquesta sinfónica. En fin, según las épocas se fueron produciendo las contingencias, ¿no es cierto? Se fue formando la idea de tener una orquesta que ya, esto lo iniciaron Savioli, Bilotti, un maestro Colleoni, anterior a ellos, que hacía ópera, Ciro Colleoni. Pero claro, se formaba una orquesta de conciertos cuando era un acto importante y trascendental y extraordinario. Cuando vino el presidente Justo, creo que fue, sí, Bilotti formó una orquesta. Se hizo un concierto en el Club Argentino. Cuando vino Monseñor Astelarra, el primer obispo de Bahía Blanca, Savioli formó otra orquesta, se dio un concierto. Y ahí terminaba todo. Con el correr de los tiempos yo llegué inesperadamente a presidir la Sociedad de los Músicos, que era una sociedad gremial y de vez en cuando se hacía algo artístico también. En ese momento se empezaron a hacer nuevos intentos. Entonces la Radio LU2 me permitió a mí, junto con la Sociedad de Músicos, armar una orquesta. Eran 25 más o menos, no éramos muchos, pero para Bahía Blanca en ese momento era una cosa extraordinaria. Se hicieron 3 conciertos por primera vez, seguidos, con muy buen éxito de público, de gente, en fin. Fue otro de los intentos que se hicieron. Pero tampoco eso duró mucho. Pero ya nos había prendido el bichito a todos, ¿no? Nadie quería dejar de hacer eso. Se formó otra orquesta de cámara que patrocinó el Instituto Tecnológico del Sur. En la época de Bergevila, Tridenti, toda esa gente que hizo mucho por Bahía Blanca en la parte de la universidad. Hicimos algunos conciertos, pero también eso quedó en la nada. Después formamos los Amigos de la Música. Entonces, mi vida es un constante formar y perder cosas. Los Amigos de la Música, hicimos otra intentona. En ese interín viene a Bahía Blanca la Orquesta Sinfónica Nacional con Juan José Castro, que había estado exiliado voluntariamente, volvió al país, empezó a dirigir la Nacional y vino a hacer un concierto aquí. Y entre los músicos que traía la Nacional había un timbalista, Antonio Yepes, excelentísimo. Le contamos el proyecto que teníamos. Miren, bueno, nosotros les podemos dar una mano y que yo, al poco tiempo lo nombran director del Teatro Argentino de La Plata, él. A Ginastera, director del Conservatorio de La Plata. Entonces,
un buen día me dice, ¿por qué no viene y charlamos un poco de todos los proyectos que tienen ustedes? Bueno, yo fui allá, lo hablamos. Inclusive me presentó a la ministra, la señora de Courget. Fue ministro de Educación en la época de Boncarrer. Fue un movimiento que convulsionó a la ciudad. Un vecino, Antonio Schulz, tenía también inquietudes, y las sigue teniendo desde luego, y a su vez hizo un proyecto que presentó a las autoridades para la formación de una orquesta, y todo eso fue muy beneficioso, porque con el tiempo se consiguió finalmente que se firmara un decreto con la creación de la orquesta estable para Bahía Blanca, el Conservatorio de Música, la Escuela de Danzas, se oficializó PROA, que pasó a ser Escuela de Artes Visuales, y se hizo la Escuela de Teatro, que dependía del conservatorio en ese momento. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto hizo que Bahía Blanca tuviera una cantidad de institutos así, de todas las especialidades, de todas las disciplinas, cosa que nunca había existido de esa forma así organizada. Y esto también fue muy beneficioso para la ciudad. Todos los que pudimos nos presentamos a los concursos. Yo fui designado director del conservatorio. Y al poco tiempo se formó la orquesta. Entonces, y yo fui designado primer violín de la orquesta, en la cual estuve durante 21 años, de los cuales los últimos 14 la dirigí. Como violinista y después pasé a ser el director. El 11 de abril salió el decreto del año 1957. Se firmó el decreto para la creación de todos estos entes. Y claro, se hizo una inscripción para ver qué alumnado iba a haber y qué sé yo. Bueno, pasaron los meses y llegó más de la mitad del año y surge la idea que yo le propongo a Ginastera, que la recibió muy bien. Digo, ¿por qué no hacemos algo el día de la música antes que se termine el año? Si no, se nos va todo el año y no hacemos nada. Le pareció excelente. Entonces el 22 de noviembre del 57 el conservatorio empezó sus clases, que fue un periodo muy breve porque enseguida vinieron las vacaciones, pero ya estaba en marcha eso, y no corríamos el riesgo de que a lo mejor el año que viene nadie se acordaba de nada y desaparecía todo, como ya es tan de práctica, ¿no es cierto?, en estas cosas.